Espero lo más que pueda. Voy a intentar, como le dije a mi esposa, hablar pausado. Si de por sí gritando se duermen, espero pausado. No vayan a dormirse. O se duerman los mismos, ¿no? Pero pues, no de más. Que no debería ser así, ¿no? Que no debería ser así. A partir cuando empezamos eclesiología en el capítulo 26, mencioné que íbamos a pasar al capítulo 26 y luego solamente pues para tocar y fortalecer el tema de la eclesiología, por qué somos una iglesia congregacional, y luego retomar en el capítulo 7 del pacto de Dios. Pero en el transcurso que estuvimos hablando de la eclesiología, tocamos el tema del diaconado, luego se vinieron las políticas eclesiásticas, también tocamos el tema del diaconado y vimos obviamente la importancia de conocer el diaconado, de hablar del diaconado, porque hemos hablado del pastorado, hemos hablado de la membresía, pero no tenemos el diaconado, ¿no? O no hemos profundizado, tal vez en ocasiones pasadas hayamos tocado simplemente lo que dice la escritura, lo que dice el texto de 1 Timoteo 3, pero hemos dicho solamente definido los requisitos para los diáconos, pero creo que se requiere obviamente el poder no solamente definir los requisitos, sino que también podamos profundizar un poco más a través incluso de la Biblia y de la historia, el tema del diaconado, ¿no? ¿Qué es el diaconado? Y podamos nosotros trabajar fuertemente en ello, orando, empezando por la oración de que Dios pueda levantar diáconos en medio de nosotros, ¿no? La iglesia necesita de una membresía, la iglesia necesita de oficiales, la iglesia necesita de diáconos, para que sea una iglesia bien estructurada, ¿no? Por esta enseñanza que tenemos, cuando son enseñanzas temáticas, pues obviamente, como uno dice, o muchos decimos, la rueda está inventada, no hay que reinventarla, y accede a uno no solamente a lo que dice la escritura, sino material que hermanos ya han trabajado en esto. Así que precisamente los hermanos de Ibagué estuvieron ya trabajando el tema del diaconado. Ahí le pedí al pastor Anderson que me compartiera sus notas y poder sobre ellas hacer mi trabajo de puntos, observándolas, añadiendo cosas, quitando, de pronto teniendo en cuenta el contexto eclesiástico que nos rodea a nosotros, porque las iglesias tienen contexto, ¿no? Las iglesias locales están por contextos y obviamente cada iglesia local tiene sus necesidades y los pastores hablamos con base en las necesidades de nuestras iglesias locales. Así que es lo que he hecho con esta enseñanza que vamos a empezar a traer a partir del día de hoy, pero teniendo en cuenta o reconociendo que hay un trabajo primario que es obviamente el de que estamos trabajando sobre el trabajo o el estudio que ya ha hecho nuestro pastor Anderson Cavier de la Iglesia Bautista Reformada del Salvador de Ibagué. Así que vamos a la escritura, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 6, como ya lo mencionamos, versículos 1 al 7. Dice la escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas,
y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, en nuestra primera enseñanza, que van a ser varias, vamos a hablar acerca del origen y la función básica del diaconado. Origen y función básica del diaconado. Cuando vemos construcciones antiguas en lugares o en cualquier ciudad, nos podemos admirar la belleza de estos lugares, ¿no? Algunos están muy bien cuidados, hay ciudades que tienen sus arquitecturas muy bien organizadas, bien cuidaditas, bien pintaditas, otros bastante deteriorados, ¿no? Y el hecho obviamente que hay algunas casas construidas hace años, siglos, pero que están deterioradas, mientras que otras siguen en buen estado. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué esos lugares, esas casas o esos palacios, esas casotas impresionantes, por qué algunas que tienen la misma edad o el mismo tiempo de construcción, por qué algunas están en buen estado porque otras están deterioradas? ¿Qué diferencia la casa hay entre esas casas, que una esté deteriorada y otras estén en buen estado cuando el tiempo que ha pasado ha sido el mismo, ¿no? Y uno pudiese pensar en la calidad y la manera en cómo fue construida, puede ser una manera, lo cual obviamente implica en los cimientos, que sean sólidos, los materiales, ¿no? En segundo lugar, uno puede pensar en la providencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué pienso en la providencia de Dios? Porque puede ser que a esas casas hubo un incendio, hubo un terremoto, una calamidad, una inundación, un temblor, no sé, y fracturó la casa. ¿Y qué pasó? Pues obviamente empezó su deterioro. Y lo tercero está el buen mantenimiento, ¿verdad? Lo tercero está eso, el buen mantenimiento, lo cual es crucial e importante. Y que es lo que obviamente hacia donde quiero apuntar para esta enseñanza. Porque para que una casa resista la prueba del tiempo debe estar bien mantenida. Las fuerzas ordinarias de la naturaleza con el paso del tiempo derribarán incluso una casa bien construida si no se mantiene. Se sabe una casa de que una casa dura más cuando está ocupada que cuando está desocupada. ¿Por qué? Porque no hay quien esté, obviamente hay de casa a casa, si dentro de la casa vive una persona vuelta a nada, descuidada, cochina, como se le dice, una gotera no la arregla, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero cuando las casas tienen personas dentro que las están cuidando, que las están manteniendo bien, obviamente se van a preservar. A diferencia de una casa que esté sola, por muy bien cimentada que esté, si nadie la está cuidando, pues no se va a mantener. Cosas comunes como la lluvia, el viento, la fluctuación de la temperatura, van desgastando toda casa, ¿no? Ahora, obviamente, para que una estructura resista el paso del tiempo, debe en primer lugar estar bien construida. Y en segundo lugar, entonces, debe estar, ¿qué? Bien cuidada, bien administrada, bien mantenida. Porque incluso, como lo mencionamos, la mejor de las estructuras, si no se mantiene bien, se va a deteriorar con el paso del tiempo. Y esto obviamente tiene mucha relación con el sermón que estamos o que venimos dando, porque recuerde que la iglesia es ¿qué? Una casa, es la casa de Dios, es la casa del Dios viviente. Bueno, no solo cuando hablamos respecto a la iglesia, no solo son necesarios unos cimientos y un mantenimiento adecuado para la conservación de las casas o de la iglesia, sino que obviamente se requiere también que hayan obviamente un buen cuidado. Para que una iglesia local de Cristo se preserve en el tiempo, es necesario unos buenos fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos, fundamentos
eclesiológicos, pero también se necesita de un cuidado continuo, que es lo que obviamente va a llevar a cabo el hecho de que la iglesia ponga en práctica su enseñanza, ¿sí? Si tenemos fundamentos bíblicos, teológicos, eclesiológicos, pero solamente como si fuéramos eh, una escuela, una escuela sin como de aprendizaje, pero no para práctica, entonces eso va a va a hacer que la iglesia no tenga obviamente un buen cuidado, sino que pueda ir al deterioro. Recuerde que hemos hablado que la iglesia local es una institución orgánica, no es una institución estatal religiosa, es un organismo vivo, no es una organización religiosa. El Estado nos ve así, el Estado nos mira de esa manera, pero a la luz de la palabra, la iglesia es es un organismo viviente que consiste en oficiales y miembros gobernados por la palabra de Dios, que están unidos por la sangre de Cristo a través de la fe en su nombre. Entonces la iglesia es eso, ¿no? La iglesia es un organismo, una institución orgánica que consiste en oficiales, miembros, que son gobernados por la palabra de Dios, que están unidos por la sangre de Cristo y a través, obviamente, de la fe en su nombre. Y si una iglesia local espera resistir la prueba del tiempo, primero debe establecerse sobre un fundamento sólido. Debe ser formada de acuerdo con el mandato de Cristo, la enseñanza de la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios, y luego debe ser cuidadosamente bien mantenida. Y esto obviamente lo uno sin lo otro. Una iglesia sin fundamento, hay iglesias que son muy bien estructuradas. Hay iglesias locales que uno dice, wow, qué organización tan impresionante, hasta colegio tienen. Pero su fundamento bíblico está deteriorado, está torcido, su fundamento teológico, eclesiológico está vuelto nada. Y son iglesias que se van formando, pero que se forman como eso, simplemente como una organización religiosa. Y tienen fuerza y tienen apariencia y alardean de que ellos sí son una iglesia bien establecida. Pero obviamente de nada serviría ser una iglesia bien organizada, pero sin fundamentos bíblicos. Pero también, como dije, hay iglesias que pueden tener buen fundamento bíblico, teológico, eclesiológico, pero aún así no tener un buen cuidado interno, y eso va a hacer que la iglesia entonces no avance, no marche, se enclaustre. Y el objetivo es eso. Entonces la idea obviamente es que también nosotros podamos tener algo en conjunto, ¿no? Seríamos una iglesia que se enclaustra, que crece como hacia adentro, pudiésemos decir. Avanza, tenemos gran conocimiento, pero no progresa, no avanza, no tiene algo para presentar a quienes estén rodeando. Recordemos, reitero eso, que la iglesia es una iglesia, es un organismo vivo que consiste en oficiales y miembros que están gobernados por la palabra del Señor. Ahora, a diferencia de una casa literal, en la iglesia local el trabajo no es meramente físico, sino espiritual, intelectual y relacional. Si las amenazas para una iglesia para una casa, literalmente hablando de una casa, son el viento y la lluvia, el sol, la gravedad, la fluctuación de la temperatura, el movimiento de la tierra, las amenazas para la iglesia, ¿qué serían? No va a ser el temblor, porque recuerden que cuando hablamos de iglesia local, no estamos hablando del templo donde nos reunimos. Cuando hablamos de la iglesia local, nos referimos a nosotros como miembros. Las amenazas para la iglesia son el pecado, la falsa enseñanza, la falta de amor y de preocupación por los demás, los conflictos no resueltos, el desorden, los prejuicios, los chismes, las murmuraciones, las calumnias, los favoritismos, la rosca, como dicen. Y todo ese tipo de cosas que obviamente traen daño para la iglesia del Señor.
Todas estas fuerzas destructivas deben ser confrontadas en eso que llamamos el mantenimiento de la iglesia. Esto implica, mis hermanos, que el mantenimiento de la iglesia entonces no es un trabajo cualquiera. El mantenimiento de la iglesia o el mantener una iglesia sana no es un trabajo cualquiera. Es un trabajo duro. No es fácil mantener una iglesia. No es simplemente ya ora, lee la palabra y listo. No, mantener una iglesia bien cuidada es un trabajo de todos. Es un trabajo de la membresía, es un trabajo de los oficiales, es un trabajo del diaconado. Y tanto los oficiales por eso como los miembros tienen un papel que desempeñar. Los ancianos y diáconos de la iglesia tienen una obligación particular de mantener la iglesia. Pero los miembros también son responsables. Ya hemos dejado en claro, obviamente, que esas iglesias donde la membresía espera es que el pastor haga todo y que ellos simplemente están ahí para mirar si el pastor hace bien las cosas, es decir, se intercambian los papeles. No, ya no son los pastores los obispos, sino la membresía, los obispos. Y entonces como mirando a ver si hace las cosas bien y ellos ahí tranquilitos. Bueno, yo voy para la iglesia mañana, espero que el pastor haya hecho un buen estudio bíblico, porque si no tendré que regañarlo o tendremos que regañarlo, ¿verdad? Y mire, no ha vuelto la hermana, usted ya llamó, no ha llamado, ¿qué hubo que no llama? Mire qué pasa con esto, mire qué pasa con aquello, mire qué pasa con lo otro, ¿sí? Mire, se rasgó esto, mire, se dañó. Y eso a veces pasa en la iglesia, pero el trabajo es en conjunto. El trabajo es de oficiales y miembros de la iglesia. En Efesios capítulo 4 se nos enseña que los miembros deben cuidar la unidad de la iglesia. Cuando en Efesios capítulo 4 se habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, nos está diciendo, amados pastores, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En Efesios capítulo 4 se le habla a toda la iglesia. Es un trabajo en conjunto. El trabajo de oficiales y miembros de la iglesia es de ayuda mutua. La iglesia debe ayudarse mutuamente para que ella se mantenga y crezca y sea obviamente de testimonio. Recordemos que el objetivo de una iglesia bíblica, una iglesia bien establecida, no solamente es que ella crezca para sí misma delante de la presencia del Señor, para la gloria de Dios, sino que su crecimiento redunde en luz para las tinieblas. Luz para las tinieblas. Ahora, hemos venido hablando en nuestra enseñanza de los días domingos, cuando estuvimos hablando del capítulo 26, estuvimos hablando de la labor de los ancianos, estuvimos hablando del papel que juega la membresía, y a partir de ahí, obviamente, o a partir de acá, o lo que vamos a hacer con esas enseñanzas es responder a la pregunta, ¿cuál es el papel que juegan los diáconos? ¿Qué hace el diaconado? ¿Qué son los diáconos? Y aunque ya hemos mencionado partecitas, por ahí hemos tirado destellos, bueno, los diáconos son ese otro grupo de oficiales establecidos por Cristo para cada iglesia, para el mantenimiento de la iglesia. Los diáconos tienen el papel o un papel en particular de desempeñar en el mantenimiento de la iglesia de Cristo, porque todos los miembros, ya hemos dicho, son responsables de mantener la casa espiritual del Señor. Tenemos claro que los ancianos tienen una responsabilidad particular de liderar el mantenimiento de la casa del Señor como ministros o servidores. Y lo mismo ocurre con los diáconos. Pero los diáconos tienen un papel particular que desempeñar. Ellos deben servir dentro de la iglesia de Cristo para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ellos, los diáconos, tienen la labor de velar por el bienestar material y físico de la iglesia local. Mantienen la unidad por medio de proveer el cuidado a los hermanos en la iglesia. Ahora, debido al alejamiento de las iglesias del orden bíblico,
la influencia del marketing hoy en día, ¿no? De lo importante que es ser una iglesia, pero que aparente externamente serlo, ¿no? Y la mentalidad empresarial dentro de ella, la figura del oficio la figura o el oficio del diácono termina siendo extraño para la mayoría de cristianos, ¿no? Muchas iglesias están regidas más por el pragmatismo, haciendo solamente lo que funciona, que por la forma en que Dios estableció el orden de la iglesia. Pero hemos dicho, ¿no? Esto no solamente con el diaconado, esto es aún así con el pastorado de la iglesia, con el obispado de la iglesia, donde ya ni siquiera se tienen en cuenta los requisitos para elegir a pastores, donde no se tiene en cuenta una membresía, sino que simplemente es hacer cosas para que la gente vaya por montones y se sienta muy bien. Hay predicadores de la farándula cristiana que yo veo que conocidos que no son creyentes y los tengo pues en mi lista de contactos, y yo veo que ellos comparten cualquier cantidad de enseñanzas, extractos de enseñanzas de esos predicadores de la farándula, y uno dice, pero él no es creyente, pero son felices compartiendo estratos de enseñanza, y uno dice, así es el evangelio, de tal manera que cualquiera puede compartir una frase y no pasa nada, y termina siendo una frase motivacional. Bueno, eso es causa del pragmatismo y de, obviamente, convertirse en iglesias ceñidas es al marketing, a la apariencia, y no, obviamente, a lo que la Escritura dice. Muchas iglesias están más regidas, o están regidas más por el pragmatismo, haciendo solamente lo que funciona, que por la forma en que Dios estableció el orden de la iglesia. Pero para que la iglesia lleve a cabo la función que Dios le ha dado, es necesario que siga el orden que el Señor ha establecido en las Escrituras. Uno de los lemas en la de la Reforma Protestante, un siglo después de haberse establecido, eso es en latín, pero se lo voy a decir en español: la iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios. Y esto tiene esa última frase, conforme a la palabra de Dios, porque hay quienes obviamente dicen ecclesia reformanda semper reformanda, es decir, solamente esa parte, iglesia reformada siempre en reforma. Pero el problema es que si yo no añado conforme a la palabra de Dios, los cambios que empiezan a hacerse empiezan a verse como que son necesarios, pero no son conforme a la palabra del Señor. Y necesitamos en nuestra iglesia, que nuestra iglesia cada vez podamos acomodarnos más al estándar de la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante saber lo que la Escritura enseña acerca de este oficio santo. Hay iglesias que están ahí, se quedaron ahí, uno dice, mira, pero ustedes hacían esto, sí, pero ahora hacemos esto, uy, pero sí cambian. Sí, siempre y cuando sea a la luz de la palabra, hay que hacerlo. Si el pastorado era de esta manera, lo llevamos de esta manera, pero nos dimos cuenta que a la luz de la palabra es de esta otra, ¿qué hacemos? En alguna ocasión le preguntaba a una pastora y le decía, si la Biblia dice algo, si tú te encuentras, estás estudiando la palabra del Señor y te das cuenta que la Biblia claramente hay una enseñanza en el Nuevo Testamento que contradice tus acciones actuales, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cambiarías o qué harías? Y ella dijo, complicado, porque pues si uno ya tiene una tradición, ¿qué va uno a cambiar? Porque eso desordena la iglesia. Note el pensamiento acerca de ese tipo de cosas. O sea, prefiero seguir mi tradicionalismo. Yo conozco creyentes de iglesias, llevan tiempo y dicen, sí, yo sé que en la iglesia están haciendo esto, lo otro, aquello, pero no, pues es que no estoy ahí porque ahí siempre he estado, pero háblalo por lo menos. No, eso no, porque eso no van a cambiar. Y entonces haz algo tú. No, pues que ¿para qué? Entonces prefieren seguir o abrazarse a su tradicionalismo a seguir la palabra del Señor.
Entonces, como dice Pablo, ¿a quién agradamos? ¿Al hombre? ¿A nosotros mismos? ¿O agradamos la palabra del Señor? A Dios y su palabra. Ahora, hay muchas partes de la Escritura donde vemos la palabra diácono o encontramos el ministerio del diaconado, ¿no? El oficio del diaconado. Pero donde más se nos habla de este oficio es en 1 Timoteo 3, 8 al 13, donde obviamente están los requisitos, y aquí en el libro de Hechos, capítulo 6, donde se establece por primera vez este oficio dentro de la iglesia apostólica. Aquí se puede decir que no está establecido de manera oficial el diaconado, pero empieza a aparecer la imagen del diaconado. Gracias, hermano. El diaconado es una tarea dentro de la iglesia local, tanto que el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:13, note esto, que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso lo dice en 1 Timoteo 3:13. Es una tarea importantísima, ¿no? Incluso el hecho de que la Biblia presente requisitos para el oficio del diaconado, ¿qué implica? ¿Que es algo opcional o que es algo obligatorio dentro de la iglesia? Cuando Pablo saluda a la iglesia de Filipos, dice a los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Porque, como hemos dicho, la iglesia tiene dos cargos oficiales. Pastores y diáconos. La iglesia tiene dos cargos oficiales. O dos oficios, dos tipos de oficiales. Los pastores y los diáconos. No hay más ministerios o cargos dentro de la iglesia. Ahora, obviamente, eso no implica que las iglesias que tienen su grupo de alabanza, grupo de profesores de escuela dominical, grupo de servidores para esto, grupo de servidores para... No significa que obviamente estén mal, ¿no? Pero obviamente lo que uno implica es que esos son los cargos oficiales dentro de la iglesia del Señor. Y que esos cargos obviamente que surgen a veces, ministerios como llaman, o grupos de servicio dentro de ciertas áreas, pues tienen como objetivo establecer orden dentro de la iglesia del Señor, ¿no? Ahora, así que este oficio no es cualquier cosa y no debe ser menospreciado, no debe ser visto como algo sin importancia o que no tenga una preponderancia dentro del funcionamiento y el orden de la iglesia local. En un mundo lleno de pastores que son celebridades, los diáconos son vistos como algo que la iglesia no necesita. A veces como si no existieran. Porque recordemos nosotros cuántas iglesias, o si pensáramos en las iglesias que conocemos de nuestra ciudad, cuántas de esas iglesias tienen diáconos. Y muchos de los que estamos acá, tal vez todos, venimos de contextos cristianos, si mucho relacionamos el diácono con el ujier, ¿sí? ¿Y quién era el ujier? Pues el que daba la bienvenida, el que acomodaba en las sillas, el que acomodaba los vehículos, el que recogía las ofrendas, el que al final recogía las sillas. Y eso era para nosotros el diaconado, pero no más. Lamentablemente en el cristianismo moderno, este oficio bíblico es prácticamente inexistente y solamente limitado a eso, si hablábamos del ujier, ¿no? Solamente recoja silla, limpie silla, recoja ofrendas, dele bienvenida a las personas, ya, listo. Ese es el grupo de diáconos. Y eso es lo que pensaba yo, incluso cuando recién llegué a la Reforma y hablaba del diaconado, al no entender, decía, ¿cuántos diáconos tienes? Yo dije, yo tengo como 10 diáconos. ¿Cuántos? Sí. Ay, ¿tantos varones? Yo dije, no, también mujeres.
porque pensaba eso, que diácono era, cuando la Biblia hablaba del diaconado, simplemente me refería a los servidores, pero obviamente, recuerde que hemos dicho, ¿no? El diaconado, cuando hablamos de la palabra diácono o diaconía, la palabra griega, esa es la palabra griega que se traduce como ¿qué? Como servicio, como servidor, ¿verdad? Y obviamente hay una diaconía informal dentro de la iglesia y una diaconía oficial o formal, ¿sí? La diaconía oficial es cuando se establece un diácono, y la diaconía informal es eso que todo, a eso a lo que todos somos llamados. Cuando yo recojo una silla, acomodo, cuando limpio una silla, cuando quito una telaraña que se le pasó al hermano, la hermana que hizo el aseo, estoy ejerciendo diaconía. Cuando como hombre llego y acomodo las motos para que queden bien organizaditas, para que no sea como todo tirado, estoy ejerciendo diaconía. Es decir, servicio, ¿sí? Las hermanas que sirven los elementos de la Santa Cena, el pan, eso es diaconía. Pero eso no es diaconía formal u oficial, es diaconía informal. No que sea menospreciada, sino que se refiere uno a la diaconía general, ¿no? Incluso Pablo, cuando está hablando acerca de los servidores públicos en Romanos capítulo 13, él utiliza la palabra diácono, y no se está refiriendo a los oficiales dentro de la iglesia, sino que se está refiriendo a los servidores públicos, porque hay un servicio, hay una manera de servicio general, ¿no? Pero cuando hablamos de 1 Timoteo 3, bueno, ya nos referimos al oficio como tal en particular. Mi interés entonces es que podamos saber y aplicar las verdades bíblicas en nuestra iglesia local, y para eso obviamente necesitamos recordar lo que los hermanos diáconos son a la iglesia. ¿Qué cosa? Oficiales llamados por la iglesia para un tipo de servicio diferente, pero complementario al de los pastores o ancianos. Si pudiésemos definir lo que es un diácono para la iglesia, diácono oficial sería eso: oficiales llamados por la iglesia para un tipo de servicio diferente, pero complementario al de los pastores o ancianos. Eso es el diaconado. ¿Qué es el diaconado entonces? ¿O qué son los diáconos para la iglesia? ¿Qué sería? Oficiales llamados por la iglesia para un tipo de servicio diferente, pero complementario al de los pastores. Eso es el diaconado. ¿Qué es el diaconado? ¿Qué es un diácono para la iglesia? ¿Un servidor? Es un oficial llamado por la iglesia para un tipo de servicio diferente, pero complementario al de los pastores. Y eso quiero que usted lo entienda. Es un oficial llamado ¿por quién? Y debo clarificar que es llamado por la iglesia. Claro, porque los oficiales no se autoponen, ¿sí? Los oficiales son nombrados por la iglesia para ejercer un tipo de servicio que es diferente, pero que complementario al de los pastores. Ese es, o lo que debo entender como obviamente, lo que es el diácono para la iglesia, un oficial llamado por la iglesia. Ahora, dicho esto, en nuestra enseñanza vamos a tratar 3 puntos respecto al diaconado. Vamos a hablar de la necesidad, y obviamente eso va a ser basado en lo que es en el capítulo 6 de Hechos, que vamos a hablar de la necesidad del diácono dentro de la iglesia. 2, hablaremos de la institución del diácono dentro de la iglesia. Y 3,
hablaremos del resultado de los diáconos dentro de la iglesia. Es que líder es algo muy general. Líder. El pastor es un líder, ¿sí? ¿Qué es el líder? Liderar. Es decir, cuando yo estoy obviamente dirigiendo, presidiendo algo en particular. Porque si tiene en cuenta, la palabra líder en la Biblia no existe. Es decir, dentro de la eclesiología no existe. No significa que sea mala, sino que el término es diácono. Es decir, es un servidor oficial. No, porque líder líder es cualquier persona que lidera o está encargada de algo en particular, ¿sí? Entonces, diácono es un oficial que llamado por la iglesia para un tipo de servicio diferente, pero complementario al de los pastores. Esa es obviamente la labor. Y lo que vamos a ir viendo es que diácono no es el otro jefe de la iglesia. Porque a veces puede pensarse eso, ¿no? No. Sí, pero no. Porque bueno, y es lo que vamos a ir viendo a través de enseñanza, porque recuerde que el diácono no necesariamente, o no tiene como requisito ser apto para enseñar. Por lo tanto, diácono no es el que se queda cuando el pastor no está, sino el que está junto con el pastor siempre, ¿sí? Eso es otro, hermano. O sea, cuando hablamos de quien dirige una oración, no es diácono. El que lee la Biblia no es un diácono. O sea, ¿puede hacerlo? Sí, pero no es la labor del diácono. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través, obviamente, de esas enseñanzas. Diácono es alguien que está encargado de los asuntos materiales de la iglesia para el bienestar de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no es, mira, el hermano está dirigiendo la oración, leyendo la Biblia y la oración. El diácono. No. Mira, el hermano está predicando porque el pastor no está. El diácono. No. Eso no es diácono. Ahora, ¿un diácono puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Y como mencionamos, y aquí, hermano, perdón que diga esto, pero estas son enseñanzas que vimos en Eclesiología capítulo 26 los domingos y que están incluso grabadas ahí. Y termino repitiendo lo que obviamente se ha dicho ya. Cuando uno dice un diácono puede predicar, sí, claro. Y si el diácono es un predicador, uno dice muchísimo mejor, porque un diácono que predica, eso implica que puede existir la posibilidad de que ese diácono termine siendo un anciano. ¿Por qué? Porque no solamente tiene la capacidad de dirigir asuntos materiales dentro de la iglesia, sino que también tiene la capacidad de llevar la palabra, el alimento espiritual. Y es algo bastante necesario. Ahora, el hermano no sabe predicar, pero tiene todos los requisitos. Es que el diácono no necesariamente debe ser un predicador. Uno jamás pudiese cuestionar, pero es que ese diácono, ¿por qué no lo pone a predicar? Porque él no sabe. No sirve como diácono. Es que eso no está entre los requisitos para el diácono. Él no pudiese tal vez ni siquiera dirigir una oración, pero tener la capacidad de ¿qué? Ahora, cuando digo dirigir una oración es aquí, desde la parte pública, del culto de la oración pública, pero tiene los requisitos que se necesitan para un diácono. Entonces, ya cuando hablamos de el hermano que predica, entonces, ¿qué es? Bueno, un predicador. Un hermano, wow, hermano, gracias, hermano. Por usted, hermana, me anima a seguir escuela dominical. Bueno, es que no es de mucho ánimo cuando uno pregunta y no hay respuestas. Es un hermano dotado y no necesariamente sea un pastor, como dijimos. Ahora, ese hermano dotado puede ser un pastor en algún momento. Entonces, son asuntos que uno debe clarificar dentro de lo que tiene que ver
con el servicio de la iglesia local. Incluso cuando uno habla de un hermano adoptado, o el diácono por lo menos tiene una autoridad dentro de la iglesia. El pastor tiene una autoridad dentro de la iglesia. El hermano adoptado ya no la tiene. ¿Sí? Son cosas distintas porque él solamente expone la palabra del Señor. Entonces, pero volviendo al tema del diácono, es tener entonces en cuenta cuáles son las labores de ellos. Obviamente por ahora en nuestra enseñanza vamos a hablar de este capítulo 6 de Hechos, la necesidad, la institución y el resultado de los diáconos dentro de la iglesia, y luego seguiremos desarrollando sus oficios y especialmente examinando lo que son los requisitos, cuáles son los requisitos que Pablo plantea en 1 Timoteo, pero son enseñanzas que iremos desarrollando a través del tiempo. Por ahora queremos recordar que el diácono para la iglesia es un oficial llamado por la iglesia para un tipo de servicio diferente, pero complementario al de los pastores. ¿Listo? Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos. Señora. Pregunta. Dale. Pastor, pero en esta decisión de diaconado, es el enamoramiento del Señor por la iglesia, ¿no? Es el amor que trasciende sobre esta persona de querer ejercer este servicio, porque realmente, si no viene un enamoramiento intuitivo de nacimiento, realmente para más la iglesia el servicio de Dios. Claro, por eso el diaconado, por eso la iglesia observa. La iglesia no va a determinar a un hermano para el diaconado si no es un hermano entregado al servicio. Es decir, la iglesia, si un hermano que no le interesa, a duras penas aparece, pues la iglesia no lo va a poner o lo va a postular para diácono. ¿Por qué? Porque vamos a ver, es que el diácono jamás puede decir, yo quiero ser diácono. ¿Por qué? Porque es la iglesia quien tiene que observar las características para que él pueda ser diácono. Es la iglesia la que dice, el hermano Pepito, uno lo ve aquí, acá, acá, cumple las características, ¿sí? Si no, entonces la iglesia no va a ver a un hermano. Y si un hermano dice, uy, pero yo quisiera ser diácono, ¿por qué la iglesia no me elige? Bueno, pues debes examinarte. Debe examinar, saber qué es lo que está pasando, a ver si es que no le gusta charlar con nadie, no le gusta ayudar a nadie, cosas así por el estilo. Entonces, son asuntos que obviamente la iglesia misma observa quién tiene ese amor que usted dice y que la Biblia dice, obviamente nos enseña que debe tener aquel que vaya a ejercer diaconado. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, regresamos en minuticos.